Bienvenidos mis líderes, retomando este 2022, nuestro círculo de lectura del Club de Liderazgo. Seguimos con la obra estoica que comenzamos el año pasado, las meditaciones de Marco Aurelio. Ya vamos por el libro número 8 de las meditaciones, que ha sido un libro de verdad de mucha introspección. Los líderes han manifestado que algunas de las citas de Marco Aurelio les han pegado profundamente, cosa que nos parece positivo porque quiere decir que están permitiendo que esas, digamos que esa interacción entre el autor y nosotros nos permee y nos ayude a reflexionar. Casualmente Bellatrix fue una de las que me comentó en el grupo que cada vez que empezaba a leer, la lectura no se le hacía así como que, ay, pase adelante, siéntese y lea bastante, no. Cada vez que leía un párrafo, el párrafo le decía, ya, espérate un momentico, que esto tampoco es así. Vamos a tomarnos con calma. Así que bueno, como Beatriz está aquí con nosotros desde temprano, vamos a Y yo darle... no he llegado al libro 8, o sea, no, o sea, olvídalo. No, no importa. Porque leo y entonces me quedo así como, y entonces ya siento que no puedo leer más porque es que me quedo pensando en lo que ya leí. Entonces, siento que no puedo avanzar porque mi cerebro está atrás pensando en lo que ya leí. Entonces, a veces avanzo un pelo más y entonces digo, ya no puedo más, porque ya son como muchas ideas las que tengo en la cabeza y entonces estoy así, o sea, me siento lenta. No es que le tenga rechazo ni que diga que es horrible, que no lo puedo leer, nada de eso, sino que para mí el proceso es lento de ir pensando en lo que voy leyendo. De lo que has leído hasta ahora, Beatriz, de las meditaciones, ¿cuál ha sido la idea que más te ha llamado la atención, que más ha llamado tu reflexión, que más te ha contrastado y te ha dicho, ya va, esto no lo puedo pasar así como si fuera una máxima más? ¿Qué te ha dicho el libro hasta ahora? Mira, a mí me sorprendió en la primera parte que empieza a compararse con todo, o sea, que dice que las características que tiene son de tal persona y de tal persona y de esta persona, pero aún así cuando va hablando de las características que tiene de las demás personas, también va diciendo lo que no tiene y como casi que dando gracias a Dios de que no tuvo esas características. Eso fue una de las cosas que como que, ok, o sea, da gracias a Dios por las que no tuvo. Bueno, no da gracias a Dios, pero casi. Entonces, eso a mí me impactó. A mí me impactó eso. Fíjate, una de las cosas importantes aquí, Beatrix, de la manera en que está escrita las meditaciones, y lo hemos dicho en prácticamente todas las sesiones, es que no fue un libro que Marco Aurelio escribió para que otra persona lo leyera. Esas meditaciones eran su diario personal y se tardó 10 años. La mayoría de las entradas al diario las hizo él en campañas. En campaña quiere decir que estaba en guerra, ¿okay? O estaba en una campaña militar. Y él lo que hacía era, de las cosas que él observaba que le estaban pasando, hacía sus reflexiones, como lo hacemos todos, con la diferencia de que las reflexiones que él pensaba que le serían útiles a futuro, sobre todo cuando él sentía que había cometido un error, él aprovechaba ese momento de darse cuenta y decir, oye, en esta situación puntual actué de esta manera y actué bien o actué mal. ¿Okay? Él hacía su reflexión. Y él la plasmaba en un libro, en su diario, para él buscar la manera de que eso no se volviera a repetir, que es más o menos lo que vamos a explicar un poquito ahorita en el libro 8. Y algo fabuloso que tiene eso es que, por ejemplo, cuando empezamos a leer el libro 1, que es al que estás haciendo referencia, Beatrix, donde él no solamente dice, hace el reconocimiento de qué personas han influido en su vida, y cuando lo llevamos al mundo del liderazgo, que sabemos que el liderazgo no es otra cosa que influencia, qué importante para un líder es hacer conciencia de en dónde está su nivel actual de influencia y cuál es la estrategia que está usando para elevar ese nivel de influencia en su entorno. Y más bonito aún,
es cuando el líder hace el reconocimiento de quienes han influido, tanto positiva como negativamente, en esto que se ha formado en mi liderazgo. Entonces, en ese primer libro, Marco Aurelio detalladamente hace un análisis de cómo ha sido mi relación con cada una de las personas cercanas a mí, qué he aprendido de cada uno de ellos, qué le hubiese gustado aprender de cada uno de ellos y que gracias a Dios se dio cuenta que no quería incluir en su vida. Y fíjense lo profundo de la reflexión. Y se los decía yo en esa primera sesión, hagamos el ejercicio de sentarnos, agarrar una hoja y comenzar a ver mi relación con mi gente cercana, empezando por supuesto con los padres, y tratar de identificar qué de mi personalidad actual, de ese ser que soy hoy, qué pedacito corresponde a mi mamá, qué pedacito corresponde a mi papá, qué pedacito corresponde a mi hermano, qué pedacito corresponde a mi hermana, qué pedacito corresponde a cada uno de los amiguitos que estuvieron conmigo en primaria, por decir algún ejemplo. Es un gentío. No, o sea, no son 4 personas, un gentío. Es un gentío. Entonces, imagínate tú el nivel de responsabilidad en tu análisis personal para tomarte el tiempo y hacer conciencia de por qué yo me rasco tanto la nariz. Ah, claro, porque eso era una maña de mi abuelo, que cada vez que se reía o cada vez que hablaba o se sentía en confianza, se rascaba la nariz. Y entonces, nada es azaroso, nada de lo que nosotros hacemos, mis líderes, es azaroso. O sea, nada es por azar. Toda conducta que usted muestra el día de hoy es una conducta o bien adoptada de alguna persona o bien diseñada por usted a causa de algo que usted vivió. Entonces, si yo no puedo identificar de quién adopté yo determinada conducta, debo hacer el análisis entonces de qué ocurrió en mi vida para yo ahorita ser tan desconfiado, por poner un ejemplo. Entonces yo hago conciencia y no decir sencillamente, no, es que yo soy desconfiado porque a mí me han jodido mucho, porque ese es el simplismo a veces que usamos. No, no es que te han jodido mucho, porque a lo mejor muchas personas te han jodido y tú no le has parado. Pero cuando haces conciencia, a lo mejor te das cuenta de que cuando chiquito tú sentiste que te jodió tu papá en un negocio de niño o no te cumplió una promesa. Y esa promesa no cumplida de niño hizo que tú dijeras, oye, si mi propio papá me echa esa vaina y no me cumple con una promesa, nadie me va a cumplir una promesa. Y por eso yo no confío en nadie. Pero yo no puedo llegar a esa conclusión a menos que me haya tomado el tiempo de revisarme, de verme en el espejo, y eso es parte importante de lo que significa el estoicismo. Y es ese alto nivel de responsabilidad personal por mí. No es ver, es culpa de Mónica, es que es culpa de Eli, es que yo soy así porque Beatriz me hizo. ¿Ok? Es hacer conciencia de que todo lo que está pasando actualmente en mi vida es mi responsabilidad directa o indirectamente. Y que solamente yo puedo tomar las decisiones que me pueden conducir a obtener un cambio positivo en mi vida. Pero para yo poder avanzar, todos los que han pasado en procesos de coaching conmigo lo saben, para yo poder decir voy a ir hacia tal meta o me voy a ir hacia tal camino, necesito hacer un análisis para saber dónde estoy. Porque si yo voy a invitar a Mónica a un café y Mónica me dice, bueno, Jimmy, vamos a tomarnos un café, ¿dónde nos vemos? Yo le tengo que preguntar a Mónica, lo primero que le tengo que preguntar, ¿y dónde estás, Mónica? Ah, Jimmy, estoy en mi casa. Ah, entonces ya como yo sé dónde vive Mónica, ya yo sé más o menos cuánto se va a tardar Mónica en subir, por dónde se va a meter, si ya yo sé que la autopista está trancada, para yo poder dar indicaciones a Mónica de dónde nos vamos a ver y a qué hora. Pero yo necesito saber qué tengo. Si usted está haciendo planes de cambiar de carrera porque no soporta la empresa donde está, usted no va a ir de loco así, bueno, mañana renuncio y como vaya viniendo vamos viendo. Primero tengo que ver cuál es mi situación actual. Ajá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aguanto la oficina? Ah, es que no aguanto a mi jefa, pues esa tipa es inmamable, porque la tipa es grosera, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces es cuando yo comienzo a hacer mi primer análisis de, ajá, esta situación como la estoy percibiendo la puedo modificar. Puedo modificar la manera en que estoy percibiendo lo que está pasando. ¿Es una cuestión de percepción o realmente el entorno es lo suficientemente tóxico como para yo ni siquiera tener las ganas de intentar modificar mi percepción? Y después de sacar esa Pero es conclusión, que eso da mucho miedo. no da Da miedo, miedo, siempre da miedo. no da miedo, da pánico. Tú dices que no es miedo. No, no da miedo, da pánico.
Ok, yo decía, cónchale, ¿y qué? Sí, Mira, sí. Sí, el da miedo cualquier 80%. cambio que uno piense que vaya a serio, que sepa que es para mejor de uno conscientemente. O sea, es sumamente estresante, por más que uno quiera dominar el miedo. Había que preguntarse ahí por qué el miedo. 80% de la vida de investigación de Carl Jung se centró precisamente en eso que llamó el estudio de la sombra. ¿Ok? Esos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, que no queremos aceptar, que eso tiene que ver con nosotros. ¿Ok? Ese proceso de autodescubrimiento, mi líder, que para algunos filósofos se llama el vitriol, que es el cincelar hacia adentro, es el esculpirse desde adentro, es entrar hacia lo más profundo de nosotros para conocernos de verdad. No hay cosa más difícil que verse sinceramente al espejo y reconocer el ser humano que soy con sus virtudes y con sus defectos. Les puedo casi garantizar de que muy probablemente todos tengamos muchísimas más cualidades que defectos. Solo que como tenemos una mente occidental que castiga el error, entonces por cada cosa positiva que tenemos, viene una negativa y le damos más importancia a tratar de ocultar lo negativo que a trabajar en mejorar muchísimo más lo positivo. ¿Ok? Entonces ahí es cuando se nos empiezan a enredar los papagayos y empezamos a ver, ¿ok? Y a dejar que el ego haga lo mejor que sabe hacer, que es jodernos la paciencia y comenzar a tratar de agradar a todo el mundo, de tratar de ver qué es lo que le gusta a él y para yo ser exactamente lo que a él le gusta. Y yo cuando estoy con Mónica quiero comportarme de tal manera que Mónica me apruebe y cuando voy a hablar con Mariela quiero ser chistoso porque Mariela lo que hace es reírse y reírse y reírse, entonces yo quiero ser chistoso para que ella se ría y con Beatriz yo trato de ser empático porque yo sé que ta. Entonces es ahí donde se nos enrolla el papagayo, ¿ok? Y comenzamos a trabajar eso que llamaba, se me fue el nombre de, cuando, ayúdame ahí Eli, la Karen Horney, cuando hablaba de esa construcción del yo ideal, que no tiene nada que ver con el yo verdadero, ¿ok? Entonces esa máscara social de la que habla la Gestalt, que construimos esa máscara, que es la que se va a identificar con los demás. Y ahorita que estamos entrando en el bendito metaverso, se podrás imaginar. Si ya de por sí las personas en redes sociales muestran es una pantalla de felicidad absoluta, imagínense en el metaverso. En el metaverso todos vamos a ser lindos, papiados, inteligentes y millonarios. Porque es una fantasía que yo voy a construir para ser aceptado en un mundo que no existe. Entonces sí, da terror, Beatriz, no da miedo, da pánico. Mónica, Mariela, bienvenidas. Caramba, Mónica, yo pensé que te ibas a quedar allá, que nos ibas a abandonar, que no te íbamos a ver Un más. placer saludarlos, mucho gusto, ¿cómo están? Me alegra que estén mejor, gracias a Dios. Eli, me alegra que estés mejor. Hola Mónica, te abrazo, ayer te vi con Vanessa. Eli, qué bella estás. Siempre. Hola Bellatriz. Claro, es que Eli es bellísima, tú tienes buen gusto, eso está genial. Ahora, a ti te veo, mira, a ti te veo como estoy yo tomando esteroides, a ti te veo así, Jimmy. ¿Me ves cómo? Así, como si estuviese tomando esteroides, así estoy yo. Creo que me estás diciendo gordo. No Creo. vale, con la capuchada. Pasa que tengo una luz nueva, blanca, y me veo así como una luz más fuerte. Me Gracias, pero encanta ver. igualito lo anotaré como que me dijiste gordo, no te preocupes. Es que yo estoy Mónica, igual, yo estoy así. Pero yo sí estoy tomando esteroides, en serio. ¿y cómo te Un sientes tú? abrazo. Estoy mejorando, no les había dicho nada, pero estoy saliendo del COVID otra vez. Me agarró en diciembre, me ha tratado muy duro, muy duro. Estoy de reposo hasta el 21 de febrero. Perro. Por la repetición parece que vino más fuerte, entonces, pero gracias a Dios en general me siento bien, pues. De ánimo me siento bien, que es lo más importante para mí. Físicamente sí tengo todavía algunas dolencias importantes, pero me las estoy atendiendo. El médico dice que me afectó el hígado esta vez y el vaso,
a pesar de que me lo atendí más rápido que la vez anterior y que bueno, que tengo que quedarme encerrado el año porque no me puedo volver a dar ni gripe. Estoy inventando qué es lo que voy a hacer con mi vida para mantenerme encerrado un año en mi casa, de qué voy a vivir. Pero bueno, ahí vamos bien. Tranquilita, mi líder. Lo importante es recuperar la salud. Yo que soy más terco que una mula, me quedé tranquilito hasta que me sentí perfectamente bien y todavía no salgo. Salgo Sí, para lo me quedé en estrictamente mi casa. necesario hasta que yo esté plenamente convencido de que ya estoy fino. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Gracias, buenas noches. Bien, gracias a Dios. De verdad que fue unos días de oxigenación que me hacían falta. La gente me dice que hasta la cara se me ve diferente. Sí, sí. Inclusive mis amigas abrieron apuestas a ver si realmente iba a regresar. Yo No, es que y no te no ves entiendo. gorda, Mónica, no te ves gorda. Llegaste No bien. estoy tomando esteroides. No, estás muy bien. Te ves perfecta, te ves más joven, te ves más rozagante. Perdón, mi vida, perdón, estás bella, Mónica. Ustedes Te también, sentó está bien el viaje. excelente. Te sentó muy bien el viaje. Eso nos alegra. Sí, sí, de verdad que aproveché muchas cosas y especialmente eso, compartir con la familia, que tanta falta nos hacía ese abrazarnos, ese hablarnos, ese estar ahí. Y tu papá me imagino que más feliz que nadie. Sí, vale, de verdad que la evolución que tuvo fue impresionante. Desde que yo llegué que lo vi, porque yo sé que estuvo peor antes, pero desde que yo llegué que lo vi a cuando me vine, o sea, cuando me vine era el mismo hombre que siempre ha sido activo pero de verdad que fue impresionante. Hasta COVID le dio. Y eso fue una gripecita, o sea, un malestarcito, un quebranto, una ronquera, una tosecita, 2 noches, así que durmió medio mal y después, fin. Pero se fue a hacer la prueba de COVID porque como es un paciente oncológico tenía que estar consciente de todo eso. Y chévere, después se hizo la prueba a las 2 semanas y ya salía negativo y ya pudo ir a sus consultas que ahorita en enero. Pero Oye, de verdad que es una cosa que por supuesto que el hecho que no estuviese sé por si allá, fue ese visualizarse, claro, eso, sí, el estando tú visualizarse allá con en los nietos, diciembre con sus eso hijos. aumentó lo, ¿cómo se llama? Aumentó las defensas, pero brutalmente, emocionalmente debió haber estado muy fuerte. Sí, 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 se veía que fue avanzando impresionante. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, todo fuimos y regresamos, estamos aquí, Qué fino, qué fino. continuamos. Mi líder, como estamos retomando, échanos el cuento así como nos lo echó Bellatrix, de cómo ha sido tu interacción con Marco Aurelio y las meditaciones. ¿Cómo te han tratado esas meditaciones? Es la cara que pone Mónica. Ay, no, Marco Aurelio y yo como que no ha sido fácil. Desde el principio, como cuando comencé, ese primer Zoom que no asistí, cuando lo escuché en la grabación, yo dije, wow, sí, todos estábamos igual. Y, y de verdad bueno, pero escuchándote, yo no sé por qué cada vez que leo eso pienso es en ti. O sea, es que definitivamente Jimmy es estoico. O sea, esto lo aplica en su vida, lo aplica en el coaching, lo aplica en todo, pues, porque realmente mucho de eso es lo que siempre tú nos dices, lo que siempre has conversado con nosotros, cada Trato. filosofía de vida que no, de verdad, de verdad, de verdad, es algo así que cada vez que lo escucho, digo, Jamie habló de esto en algún momento, Jamie habló de esto, Jamie habló de esto, y es mucha información, realmente es mucho indagar y indagar en uno mismo y estar buscando en uno, que llega un momento que tú dices, ya va, no entiendo esto, ya va, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Y lo vuelves a repetir, y entonces tratas como de buscarle la parte sutil a eso, como que bueno, si no se parece a mí, vamos a seguir, y después tal vez algo me escuche, y entonces estoy leyendo y me vienen cosas a la mente, y yo dije, por esto pasa esto, entonces yo, bueno, ha sido una relación complicada, pero por eso, porque uno trabaja mucho en uno. Entonces, como tú decías ahorita, eso da miedo, a pánico, y entonces uno, no, ahorita lo leo, déjamelo ahí, que ya voy para allá, pero Y de lo que has leído hasta ahora, Mónica, ¿cuál de los mensajes de Marco Aurelio
te ha frenado, que te ha dicho, ya va, esto es con calma, esto es con un whisky, esto es con un ron, entonces necesito un café por lo menos para poder digerir esto en mi vida? Muchas cosas. Pero por lo menos en este capítulo, frases que fue escribiendo de lo que me llamaba la atención, entonces, de cuántas cosas somos esclavos. Eh, Podemos estar por encima del placer y del dolor y llegar a un nivel donde no seamos esclavos de ese placer que nos genera muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el azúcar. Ujú. Podemos dejar de ser esclavos del azúcar y sanar nuestro cuerpo, o sea, y mejorar nuestra condición física y nuestra salud, simplemente dejando de consumir azúcar, por poner un ejemplo, pues, pero es algo que se me vino a la mente porque he estado leyendo sobre las dietas keto y he estado viendo esa información, no a profundidad, pero sí ha llegado a mí varias cosas. Eh, no sé, cosas como esta frase se parece mucho a ti, nada debe hacerse al azar. Cada uno tenemos una misión en la vida, o sea, hay muchas cosas que, pero que ahorita recuerde algo específico, creo que, bueno, no sé, todo Marco Aurelio, me lo tengo que tomar con whisky. Dice mi líder, cada capítulo encierra, no voy a decir un tema central, pero pareciera que en cada capítulo Marco Aurelio te está invitando a hacer un análisis específico en un área de tu vida. Como comentábamos con Beatriz, el capítulo 1 era una oda al agradecimiento, al reconocimiento, tanto interno como a mi entorno, ¿ok? Y en este capítulo número 8, en este libro número 8, vuelve Marco Aurelio hacia adentro. Es decir, retoma ese cincel de ir hacia adentro y nos invita en muchísimos de los párrafos a tener foco en nuestras conductas. Yo subrayé aquí, en cada acción que realizo, pregúntate, ¿cómo está esto respecto a mí? En Gestalt te lo traducirían, ¿qué tiene que ver esta situación conmigo? ¿Ok? Si lo hago de determinada manera, no me arrepentiré después de hacerla. Y fíjense cuando él habla del arrepentimiento, Marco Aurelio dice, el arrepentimiento es una cierta censura personal por haber dejado de hacer algo útil. Y el bien debe ser algo útil y debe preocuparse de él el hombre que quiere ser íntegro. ¿Ok? Y en cuanto a la integridad y hacer bien las cosas, en el libro 8, Marco Aurelio dice que la integridad no es comportarse bien delante de las personas, es cómo te comportas tú cuando nadie te está viendo. Y eso es muy de filosofía japonesa. Eso lo ha dicho mucho Yokoi Kenji. ¿Ok? ¿Qué es integridad? Bueno, integridad es todas las vainas que tú haces cuando nadie te está viendo. Porque es que ahí es donde viene una paradoja. Siempre hay alguien que te está viendo. Y no es Dios, eres tú. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay persona más estúpida que la que trata de engañarse a sí mismo. Y nosotros los seres humanos somos unos expertos cayéndonos a mojón a nosotros mismos. Cuando no acepto la responsabilidad de mi vida y saco la mirada y mando el locus de control fuera de mí y pongo el locus de control afuera y empiezo a buscar culpables de por qué estoy gordo, porque mi mamá cocina muy sabroso y porque la gente que hace la comida toda vaina le echan azúcar y toda vaina tiene harina, como si yo no pudiera leer la etiqueta nutricional y decidir qué carajo comer y qué no. Y yo soy pobre porque es que mi jefe es un desgraciado que no valora mi trabajo. Yo tengo 25 años en esta empresa ganando sueldo mínimo porque mi jefe me la tiene agarrada conmigo. ¿Y acaso tú eres un árbol? Entonces, integridad son todas aquellas decisiones que yo tomo cuando nadie me está viendo. Entonces, en este capítulo, Marco Aurelio hace muchísimo hincapié, ¿ok?
en que tengas presente esa palabrita, arrepentimiento. Trata de que tus acciones no te conlleven a un arrepentimiento. Cuando haga algo, debo tener la plena conciencia de lo que estoy haciendo. Y también viene la parte de que cuando reconozco que cometí un error, buscar cuál fue la raíz de la decisión que tomé para que eso saliera de determinada manera, no con el ánimo de generarme culpa ni de castigarme, porque el estoico no pierde tiempo en pendejadas. Si cometí un error, reconozco ese error porque soy un ser humano, soy vulnerable y voy a cometer errores. La cuestión está en una vez que yo haga conciencia de mi acción y del daño que pude haber cometido, es hacer, ¿ok?, todo lo que esté en mis manos que pueda hacer para no volver a cometer ese error. Eso es mucho más útil que culparme y sentirme culpable el resto de mi vida, porque es que no hice tal cosa. Si usted, no sé, si usted estuvo en un trabajo y usted cometió un error y por ese error lo votaron y usted pensó que ese era el mejor trabajo del mundo y usted lo perdió, usted hace conciencia, aprende de su error y no lo comete en su próximo trabajo. Pero usted no puede estar en su próximo trabajo lamentándose de que yo trabajé tan fino en aquella empresa y ahorita fuera presidente si no me hubiesen votado. Porque eso no es práctico. ¿Ok? Mariela, gracias, Mónica. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, Por cuéntame. fin me dejó ver. Yo nunca me dejo ver, ando con mi cámara apagada. Bueno, a mí Marco Aurelio en realidad todo, no sé si estás preguntando en relación al libro 8 o a todos los libros. Estamos, Si te hoy refieres a todo el conversamos con libro, el 8, pero si tienes comentarios que tengan que ver con toda la sí, experiencia, chévere, es válido. voy a comentar, ok, acerca del 8, pero quiero recordar un comentario que hicimos en algunas sesiones anteriores que a mí me impactó mucho, no recuerdo las palabras exactas, pero él decía algo así como que deja de estar estando tan ocupado para tus amigos y cumple con las cosas que prometes y responde los mensajes a tiempo, hablando en criollo. A mí eso me impactó mucho porque en realidad yo solía o suelo a veces todavía pasármela ocupada. Quizás había tomado, elegía como hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, eso no es secreto para nadie. Elegía hacer muchas cosas, entonces vivía haciendo cosas relacionadas con el trabajo, otras con la familia. Entonces, si la gente me escribe, yo en la noche que le respondo el mensaje que me mandan a las 7 de la mañana, ¿no? Lo fui mejorando porque sí lo hice, pero cuando me leí ese versículo de Marco Aurelio, sentí que me había cacheteado. Dije, el pana me está viendo y me escribió esto. Tengo que corregir de inmediato. Entonces, bueno, procuré andar con inmediatez, porque creo que de eso se trata. He podido mantenerlo hasta ahora y procuro responder los mensajes de todo el mundo enseguida, o por lo menos en un tiempo prudencial, pues. Y sobre todo aquellas relaciones que yo quiero cultivar, porque es muy difícil cultivar una relación cuando tú no le respondes a la persona el mensaje sino entre 8 horas. Eso es mentira, es imposible. Incluyendo las relaciones amistosas, las que tienen que ver con temas laborales, estoy más atenta a eso. Sí me exige a veces mucho tiempo conectada al teléfono, no lo niego, pero igual he aprendido a hacer mis tiempos de apagar el teléfono, desconectarme por completo, ponerlo en modo avión para descansar, ese tipo de cosas que las he ido aprendiendo y también las he logrado mantener en el tiempo, pero Marco Aurelio con ese versículo y con otros más, vino a cachetearme y creo que me sirvió muchísimo porque como te digo, he logrado mantenerlo en el tiempo, pues, y espero seguirlo manteniendo y estoy pendiente de ir mejorando, no me quedo tranquila, sino que estoy pendiente de irme revisando. En cuanto al capítulo 8, bueno, me gusta todo, pero hay unos que me gustan más que otros. El 59 dice, los hombres han nacido los unos para los otros, instrúyelos o sopórtalos. Definitivamente el ser humano nació para ser gregario. Estamos unos que nos aislamos porque nos gusta estar aislados, hay otros que son totalmente ermitaños, como una vez conté un amigo que tengo que es ermitaño, que Jimmy me decía que él era feliz así, él come, de verdad come honguitos en la montaña y eso, pero sí fuimos hechos los unos para los otros, ¿no? Instrúyelos o sopórtalos, hay que aprender de las dos cosas. Yo he escogido instruir y también he tenido que aprender a soportar. La tolerancia es una de las cosas que yo he desarrollado en estos últimos años. Yo antes era muy intolerante, tan intolerante que si alguien fumaba al lado mío simplemente me retiraba y ya. Y eso después descubrí que es intolerancia. Hay que aprender a ser tolerante y a manejar las cosas de otra forma, ¿no? Me gustó mucho y yo decido instruirlos, que creo que de alguna forma esto es lo que hacemos todos acá, ¿no? Que, crecemos nosotros y ayudamos a que otros crezcan también, lo que nos rodea.
Y bueno, aquellos que me toca soportar, pues he tenido también que aprender a soportar. Por eso me gustó tanto. Otro que me gustó mucho es uno que dice que si el hombre, que si quieres estar, o que si quieres ser alabado por un hombre que se maldice a sí mismo varias veces por hora. Y este me gustó mucho porque lo aplico es a la relación de pareja. Bueno, ustedes saben todo, no es secreto para nadie tampoco, que yo no tengo pareja, tengo muchísimo tiempo sin pareja, pero una de las cosas que me pasa es que cuando me consigo con personas que tienen un lenguaje que yo considero que es tóxico, o que no es un lenguaje que de una forma me puede nutrir, o incluso gente que maldice, porque yo tuve una pareja que maldecía, no sé, 800 veces al día, al final logró corregirlo, pero ya yo no quería quedarme, pero cuando yo consigo este tipo de gente con un lenguaje tan tóxico, es de los que no quiero instruir. Intento instruirlo y si no, tampoco lo soporto, me alejo. Y tiene que ver con eso de cuidar nuestro círculo íntimo, ¿no? Y de valorar a quién tenemos al lado. Esa fue la forma en que yo vi esto. Y no solamente a nivel de pareja, sino también con las amistades y con la gente que permitimos que se nos acerque, pues. Tenemos que comportarnos, tú lo has dicho muchas veces en el club, que cuidemos lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, si cuidamos nuestro propio lenguaje, también tenemos que cuidar el lenguaje de aquella persona con la que compartimos. Y no es cuidar el lenguaje para corregirlo, sino cuidar con quién elijo compartir y qué tipo de lenguaje tiene esa persona. Si es un lenguaje que me edifica o es un lenguaje que me destruye. Y si es un lenguaje que definitivamente me destruye, pues lo correcto para mí es alejarme porque tampoco voy por el mundo queriendo cambiar a la gente. Sé que eso no es posible, eso no es verdad. El único cambio es el que puedo hacer conmigo. Otro que me gustó mucho es el que dice que progreses con benevolencia, que progreses hacia la libertad con benevolencia, porque aquí hemos tenido quirones, conversaciones acerca de la libertad. Pero bueno, lo dice aquí, dice que progreses con benevolencia, sencillez y modestia. Y creo que estas son tres cualidades bien valiosas para cultivar. Yo particularmente considero que yo soy sencilla, no me considero muy modesta, pero sí considero que tengo benevolencia. Entonces, bueno, las que me falten de estas tres tengo que seguirlas potenciando. La modestia, la humildad, algunas otras cosas, pero estoy consciente y bueno, las voy trabajando. Y una que me gustó mucho, Jimmy, que es el 51, dice, ni seas negligente en tus acciones. Y creo que así cortica es sumamente valiosa, porque si algo que yo he aprendido a través del tiempo y que mientras más maduro me doy cuenta que tiene que ser así, es el ser diligente. El ser negligente nos puede traer consecuencias muy duras o muy adversas en realidad, tanto con cosas pequeñas como con cosas grandes. Entonces, ser diligente de verdad para mí es bastante importante. Y aunque a veces puedo, como digo yo, dispersarme un poco, que él también lo menciona en ese mismo 51, procuro volver al centro, procuro volver al foco y procuro ser diligente conmigo y con todas las cosas. Y es una forma de vida. Entonces, quedármelo recordar aquí es bien importante. Aprovecho esto que dice aquí de no ser negligente con nuestra última conversación que tuvimos en diciembre, donde yo les conté lo que me pasó con el médico, que es una cosa que no he podido hacer el reclamo porque en diciembre me agarró con COVID y todavía no he podido salir de la casa, no he podido mandar a hacer el reclamo, pero no lo he olvidado. Pero igual me sirvió muchísimo para meditar. Y a raíz de eso surgieron muchas conversaciones interesantes en mi casa, fundamentalmente, bueno, con mi hija y con mi hijo también, ¿no? Acerca de lo que tú me dijiste que me quedó haciendo ruido, era porque era necesario que me hiciera ruido, de no permitir que nos hicieran injusticias y de tampoco permitir que donde nosotros estamos presentes ocurra una injusticia, sino siempre defender las cosas, era lo que tú nos enseñabas, ¿no? O sea, no dejes que se hagan injusticias. Y hacer justicia es ser diligente, o sea, defender la justicia para nosotros y para los demás es ser diligente. Creo que lo contrario, como aprobar las injusticias que se puedan cometer delante de nosotros o con nosotros, es ser negligente. Porque adicionalmente, cuando tú te defiendes por una injusticia que ocurra, te das a ti mismo poder, te das fuerza, te convences de que eres capaz de cuidarte, de protegerte a ti mismo, que es una condición que deberíamos tener todos como seres humanos. No esperar que nos proteja el esposo, la esposa, la mamá, cuando estamos grandes, quiero decir, sino saber cuidarnos y protegernos nosotros mismos. Y eso se me hace que simplemente tiene que ver con ser diligentes, pues. Ese es un asunto que me hizo ruido, como te comenté, trajo a colación otras cosas, mi hija pasó por una situación y yo a raíz de lo que habíamos conversado en diciembre y de lo que he leído con Marco Aurelio, pude hacerle simplemente dos preguntas y decirle qué quieres hacer. Ella hizo un trabajo, una presentación de un musical, creo que se los había contado, y resulta que ellos hicieron el musical y todo, lo presentaron y el productor no les pagó, y a la fecha no les ha pagado. Dijo que tenía problemas económicos y que en realidad no les podía pagar.
Entonces ella me preguntó, ¿qué hago? ¿Hago una denuncia o lo dejo así? Ella me dice, prefiero dejarlo así porque es que me da flojera ir al Ministerio del Trabajo, hacer la denuncia, hacerle seguimiento. Y yo me quedé en silencio y luego le dije, ¿tú te consideras una defensora de los derechos femeninos? Porque esa es una de sus ideales y de sus luchas. Me dice, sí. Y le digo, piensa en silencio qué pasaría si denuncias y piensa qué pasaría si no denuncias. Porque adicionalmente todas eran chicas las que él contrató, pues. Entonces ella meditó un rato y luego vino y me dijo, bueno, mamá, si yo no denuncio, estoy siendo incongruente con lo que yo quiero en mi vida, que es defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres y reivindicar las mujeres o darles el papel que se les estaba negando de alguna forma en la sociedad, todas esas cosas en las que ella cree. Entonces me parece que lo correcto, aunque me dé flojera, es hacer la denuncia y así apoyar a las otras compañeras que también quieren denunciar, porque a mí fue una de las primeras que le pidieron opinión para hacer la denuncia. Que ella sola llegara a esas conclusiones con una pregunta que le hice, para mí fue muy valioso, porque significa que yo sí he venido asimilando los aprendizajes, no solamente para mí, sino para compartirlos con otros. Y bueno, así como eso, me acordé que tú dijiste que al que reclamaba mucho le decían el conflictivo, ¿no? Y yo dije, bueno, yo por un tiempo fui muy conflictiva, después me volví tranquilo, pasiva, y ahora después de esa conversación en el club, vuelvo a hacerla hiperconflictiva, porque me defiendo de todo lo que me parece muy injusto. Esta semana me pasó algo muy bonito y para mí es valioso. Mi hijo está en karate, él estudia karate, y él se dejó crecer el cabello. Mi hijo tiene 10 años. Yo no me opuse a que él se dejara crecer el cabello, porque estábamos encerrados, él no estaba viendo la escuela, estaba aquí en la casa con su cabello largo, pues, y me parece que se le ve precioso además. Pero nada, llegó el momento. Él se dejó crecer el cabello. Ok. Él se dejó crecer el cabello, estábamos en pandemia, yo se lo permití, volvemos a la escuela. Cuando lo reciben, la maestra le dice que tiene que cortar el cabello, el director le dice que tiene que cortar el cabello. Yo no he podido ir a la escuela porque eso fue la semana de abajo. Mandé a preguntar por qué, me dijeron que porque sí, porque tenía que parecerse a los otros niños, pues, que todos usaban el cabello corto. Y yo, wow, me quedé así, obviamente no le corté el cabello. No, eso fue en diciembre que me dijeron que se lo tenía que cortar. Esta semana cuando volvió se lo mandaron a cortar otra vez. El papá me dijo, yo quiero que se corte el cabello porque tampoco me gusta y no estoy de acuerdo. Le pregunté su razón y me dijo, bueno, simplemente no me gusta y ya. Ah, bueno, está muy bien. Y le dije, mira, yo creo que el niño con eso no le hace daño a nadie. Y él me dice, tú no puedes permitir que él tome decisiones. Yo le dije, sí, es verdad. Él tiene 10 años, no puede tomar decisiones, pero él con eso no le hace daño a nadie. A mí lo que me importa de esto es su toma de conciencia. Él tiene 10 años, pero él se está convirtiendo en un ser humano autónomo, independiente y tomando conciencia y está formando su personalidad. Yo no lo voy a atacar para nada, yo lo voy a apoyar y voy a dejar que vaya a tomar estas decisiones pequeñas que no afectan a nadie, porque finalmente esta decisión no le hace daño a nadie. Bueno, lo cierto es que tuvimos una conversación muy extensa aquí como familia, nos buscamos la Constitución Nacional, la Ley de Consejo de Protección al Menor, nos buscamos la Ley Orgánica de Educación y nos buscamos la ley, no recuerdo cómo se llama, pero por ahí lo tengo, la de la Organización de las Naciones Unidas de Protección a los Menores, ¿sabes? Donde habla también de la educación, cómo debe ser llevada, donde habla de que se debe respetar la dignidad, la autonomía y la personalidad de cada ciudadano desde pequeño, y más bien entusiasmarlo para su emancipación y su independencia y el hambre de la libertad y todas esas cosas. Y entre los tres, mis dos hijos y yo, armamos una carta de 7 páginas y la llevamos al colegio, donde exponíamos todos los artículos que respaldaban que el niño no tenía la obligación de cortarse el cabello, porque no hay ninguno que diga que sí tiene que cortárselo, en ninguna parte dice sí debes llevar el cabello corto al colegio, y que como había una omisión en la ley, no había nada que me dijera sí córtaselo, porque la ley tiene una omisión, no dice cómo tienes que ir al colegio, y que finalmente lo importante, apegado a la ley, era que el niño no atentara contra las buenas costumbres, contra la moral, contra la ética, de acuerdo a todos los artículos que mencionamos, y que tener el cabello largo no atentaba contra nada de eso. Que yo quería que me suministraran el reglamento interno que había firmado cuando el niño ingresó hace 4 años, y que si allí de verdad decía que no podía llevar el cabello largo, yo estoy violando una ley, bueno, yo tendría que reconsiderar y conversar con mi hijo, pero de que lo contrario, mi hijo iba a seguir asistiendo a la escuela con el cabello largo. Mi hijo estaba súper feliz, y más que estar feliz por complacerlo, yo le decía a mi hija, no se trata de que yo lo quiera complacer, se trata del aprendizaje que él puede obtener de esto, se trata de la fuerza de personalidad que él pueda adquirir, se trata de que él aprenda desde pequeño que tiene que convencerse, tiene que defenderse, tiene que saber quién es y hacia dónde va. Y eso para mí es un logro. No nos recibieron la carta, no nos la recibieron porque se asustaron y dijeron que teníamos que ir la otra semana de nuevo con la carta. Yo hice 3 cartas además, para que nos la recibiera directamente el director. La coordinadora la leyó y dijo, ay, muy bueno, dejé al niño, no importa, déjelo que entre a su clase y venga la semana que viene cuando el director esté.
Entonces yo le dije, bueno, no sé cuál va a ser el resultado final, pero mi deber como mamá es sentar un precedente y defender el derecho de mi hijo. Mi hijo no le está haciendo daño a nadie y él tiene sus razones por las cuales quiere tener el cabello largo y yo se las voy a respetar. Quizás más adelante se lo quiera cortar o quizás no se lo quiera cortar. A mí sinceramente no me estorba. El papá me dijo, no, pero es que está mal porque yo quiero compartir con la gente y todo el mundo me critica que tenga el cabello corto, el largo. Y yo le dije, pero ese es tu problema, que te critiquen y que tú te dejes criticar. Eso no es mi problema, ve cómo lo resuelves. Entonces, bueno, pero para mí fue importante, de verdad. Si a ti alguien te dice algo de tu hijo y eso te genera conflicto, el peo es tuyo. Ve a ver qué haces con él. Así es sencillo. Definitivamente, sí. Mi líder, quiero rescatar, gracias por la intervención, quiero rescatar Gracias. entre las cosas que dijiste, hacer esa sutil percepción estoica entre instruir y soportar, ¿ok? Porque obviamente dentro de lo que es la filosofía, tanto estoica como existencialista, instruir y soportar no se debe interpretar como se interpretaría en el normal castellano, ¿ok? Cuando en el estoicismo hablamos de soportar algo, ¿ok? Habla más que todo de la aceptación. Es decir, aceptar de que hay cosas que yo no puedo cambiar, hay cosas sobre las que yo no tengo ningún control. ¿Ok? Porque en el castellano normal, soportar suena como algo que no puedo. Ay, pero me lo tengo que calar. Como una imposición. El estoico no permite imposiciones en su vida. Cuando hablamos de soportar, hablas de un proceso de entendimiento de que ese punto en particular no lo controlo y tengo que vivir con esa información, tengo que vivir con esa situación sobre la cual yo no tengo ningún control. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la instrucción, la única manera en que un estoico instruye es mediante el ejemplo. ¿Ok? El instruir del estoico no es él y ven acá para decirte cómo se hace. O Mónica, ven para darte un consejo. Eso lo hemos hablado bastante largo y tendido aquí en el club. Usted no pide opinión a menos que se la pidan. Y cuando se la pidan, antes de opinar, pregunte. Ayude como hiciste tú. Ayude a la persona a que se dé su propia respuesta. Porque por muy observador que yo sea, por muy buen oyente que yo sea, por muchos años de amistad que nosotros tengamos, voy a opinar en función a mi realidad, que es totalmente distinta a si seamos gemelos. Si yo tuviera un gemelo, a mi gemelo no le pudiera yo dar un consejo, porque aunque seamos gemelos, las percepciones mías y de él van a ser totalmente distintas. Entonces yo estaría emitiendo un juicio, estaría emitiendo una opinión sobre la base de lo que mi inconsciente me va a decir que es mejor para mí, que no necesariamente tiene que ser lo mejor para la otra persona. Entonces, ¿qué hace el estoico? Y por eso el estoico habla tanto de la virtud. ¿Ok? Cuando el estoico, por ejemplo, te dice una frase que me resonó cuando te escuché la tuya, Mariela, hay otro párrafo donde Marco Aurelio dice, ten presente que cambiar de criterio y obedecer a quien te corrige es igualmente una acción de libertad. Porque pudiésemos entender que libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. No, libertad también puede ser hacer caso. Cuando hablabas de ser esclavo o ser amo, ahí hay una decisión y llega un punto en la relación amo y esclavo, que se ve mucho también en filosofía, de que el amo es tan dependiente del esclavo como del esclavo de su amo. Y la existencia de los dos es necesaria para que los dos existan. Porque en el momento en que el esclavo deja de ser esclavo, el amo deja de ser amo. Entonces el reconocimiento de ambos extremos se da por la relación que tienen. Tú para ser esclavista necesitas un esclavo y yo para ser esclavo necesito un amo. Si no, la relación no existe. Entonces desde el estoicismo, ¿cómo instruyo yo a las personas siendo una persona de virtud? Comportándome exactamente igual, estando ustedes aquí conmigo viendo o cuando yo apago la cámara y estoy solo aquí en mi casa. Si mi conducta, estando yo solo aquí en mi casa, sin que nadie me vea, es distinta a la que yo tuviera cuando ando con Eli o la que yo tuviera andando con ustedes, entonces yo no estoy siendo estoico, yo no estoy siendo una persona íntegra. Estoy siendo una persona bastante hipócrita.
Porque si yo voy a donde Eli y Eli me ofrece un café, yo le digo, mi amor, sin azúcar, porque el azúcar es el veneno blanco. Y me tomo el café sin azúcar en casa de Eli y después llego aquí y me zampo 2, 3 leches, estoy siendo un profundo hipócrita. Sí. ¿Ok? Entonces es preferible que yo me tome el café sin azúcar aquí en mi casa para hacer conciencia, como dice Mónica, de que eso es un veneno. ¿Ok? Y a lo mejor cuando voy por a donde Eli, me tomo el café con azúcar, porque a lo mejor toda su familia lo toma con azúcar y lo hacen con azúcar y yo no le voy a decir, mira, el mío me lo haces aparte. Yo soy tan especial, ¿no? Me puedo adaptar a que en casa de Eli se tome el cafecito guayoyo con azúcar y yo me lo tomo y no me voy a morir por eso. ¿Se entiende? Ahí me estoy adaptando, ahí estoy soportando. Ahí estoy soportando. Porque si yo en mi casa me como la pasta de una manera determinada y Eli me invita para su casa a comer pasta, yo no voy a ir a imponer, coño, Eli, así no se hace la pasta, mija. O sea, tú no puedes picarla, tú no puedes hacer esto, tú la tienes que hacer al dente, tú no la puedes hacer así, porque no es mi casa. Entonces ahí yo soporto. ¿Ok? Transigo, o sea, es decir, bueno, estoy en casa ajena, me están invitando, qué bonito que me inviten, y voy a adaptarme al entorno en el cual estoy. Obviamente, estamos hablando de cosas que no afecten mi propia integridad. Porque si Beatriz me invita para su casa para una fiesta y yo veo que la gente ahí toma caña hasta que se vomita y se desmaya, y Beatriz me dice, no, oye, aquí nadie sale sino gateando, yo le voy a decir, mira, un momentico, yo tengo mis límites y hasta aquí llego yo. Yo en una fiesta me tomo máximo 4 tragos y tiene que ser whisky. Si tú bebes aní, bueno, tomaré agua. Porque entonces ya soportar esa otra realidad sí me puede afectar lo que yo he venido construyendo desde que tengo 14 años. Entonces ven cómo nosotros a nivel de racionamiento tenemos que tomar decisiones y decir, oja, ¿hasta dónde puedo llegar? Porque me estoy haciendo responsable. O sea, ¿hasta dónde, como decía yo más arriba, cuando aquí lo decía, no me arrepentiré después de hacer esto? Si yo sé que a mí el anime me cae mal y yo sé que me están ofreciendo y ya yo he pasado la experiencia y sé que mañana no voy a servir para nada, estoy tomando una decisión con plena conciencia de que no me va a ir bien. Pero mañana sí lo hago, mañana no voy a decir, coño, ¿qué bolas tiene Mónica? Me dio anilla, mi Zaina me cae mal, ¿qué bolas tiene? Por culpa de Mónica me estoy muriendo. Mónica no me agarró y me amarró y me metió el trago a juro. Fue una decisión libre y voluntaria que yo tomé. ¿Ok? Y otra cosita que te quería comentar, mi líder, en relación a lo que estabas hablando, de que hay una sutil diferencia entre no aceptar una injusticia y ser conflictivo. Ser conflictivo es la gente pajuda, es la gente pajuda de que forma peor por formar peor, y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y cuál es tu opinión? No, no tengo opinión, pero no estoy de acuerdo. Una cosa es levantar la voz y decir, no estoy de acuerdo con esto porque es injusto, y otra cosa, bueno, que la gente te bautice conflictiva, eso es peor de quien te bautice. ¿Ok? Pero el conflictivo es la persona que no está de acuerdo por deporte. Conflictivo es la persona que nunca está de acuerdo con nada, pero cuando tú le dices, bueno, Mónica, está bien, entonces si no lo hacemos la reunión en el parque, ¿dónde la hacemos? Ah, yo no sé, pero en el parque no porque hace calor. Ah, bueno, pero entonces dinos tú dónde vamos. No, 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 yo no sé, pero en el parque no. Entonces cállate la boca. Porque si no vas a aportar y no vas a decir, mira, yo en lugar de ir para este sitio, tengo este otro que es cómodo, con aire acondicionado y café gratis. Ah, oye, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el conflictivo tiene una característica muy particular, que es que no muestra opciones, solamente se queja. Pero si ustedes son de las personas que levantan la mano y dicen, mira, no estoy de acuerdo con que se haga de esta manera, considero que una mejor manera es esta, eso no es ser conflictivo. Y de lo que tú estás diciendo en relación al tema con tu hijo, lo más importante que yo veo de todo este proceso es que tu chamo aprenda a argumentar. Usted puede estar en desacuerdo con algo, hijo, pero busque argumentos. No vaya que, yo quiero mi pelo largo porque sí, porque yo quiero mi pelo largo. No, argumente. Coño, pana, si ahorita hay varones y hembras que no se asumen, varones y hembras se asumen un lagarto y tú me tienes que respetar que yo me asumo como lagarto, ¿cómo no me vas a aceptar pelo largo? Explícame. Si ya la identidad de género es algo libre, y si yo me percibo de cualquier manera, tú me tienes que respetar como yo me percibo, ¿cómo tú me vas a decir que me tengo que cortar el pelo?
por poner un argumento. Yo me percibo nazareno, ¿sabes? Porque yo sigo a Jesús de Nazaret y los nazarenos por religión tenemos el pelo largo. O estoy pensando en meterme a Hare Krishna, pues, y me quiero dejar el pelo largo. Eso está amparado por la Constitución. Pero que aprenda a argumentar para alcanzar lo que él quiere, que es mantenerse con su pelo largo. Nadie le va a comprar el champú. Eso es problema de la mamá que va a gastar más plata en champú. Pero que no sea conflictivo en el que yo no lo voy a hacer porque soy un rebelde sin causa, sino en que me provoca y yo tomé la decisión de hacerlo y estos son mis argumentos. Tengo el derecho por esto, por esto y por esto. Que no quiere decir que se lo vayan a valer, ¿no? Pero que el chamo aprenda a que puede argumentar en función a lo que él desee en su vida y tomar su decisión. ¿Ok? Vanessa. Gracias. Gracias, mi líder. ¿Ibas a decir algo más, Mariela? Sí, que cuando yo le pregunté para elaborar la carta antes, porque él fue partícipe de toda la carta, de todos los artículos, de todo, él fue partícipe de todo, porque lo quería usar así, me dijo, mamá, pero es que yo así me siento diferente. Y yo he visto que algunos muchachos que usan el cabello largo son muy inteligentes, hacen cosas muy especiales. Y yo, bueno, te lo respeto. Dime un ejemplo. Entonces me nombró una gente que yo no conozco muy bien porque yo no soy experta en ver cosas en televisión y en internet. Bueno, fulano de tal usa el cabello largo y él sabe hacer tal cosa, no sé, un bombillo, por decir algo. Y hay uno que se llama, no recuerdo cómo se llama, y él hace experimentos para niños en tal canal. Ah, bueno, ok. Es válido, ahora tengo que ponerme a investigar qué es lo que él vio, pero la primera que respondió fue porque quiero ser diferente y me siento diferente así. Y yo, bueno, tengo que respetarte eso por encima de cualquier cosa y después seguiremos analizando cómo va el proceso. Pues. Gracias por todo, mi líder. Fíjate aquí lo que dice Marco Aurelio para tratar de encaminarlo hacia lo que te estaba diciendo, mi líder. Marco Aurelio le decía a la gente, habla, ya sea en el Senado, ya sea ante cualquier persona, pero hazlo con elegancia y certeramente, utilizando una terminología sana que apoye tu argumento. ¿Ves? No es formapeo por formapeo. No es formapeo, o sea, hay que hablar. Y cuando el estoico dice habla de manera sana, es que utilice las palabras que ayuden a soportar mi argumento. Perfecto. No es hablar porque como hay que hablar, hay que hablar. Es sencillamente hacer conciencia de que si yo pienso de determinada manera, tengo que buscar las palabras adecuadas que me sirvan de argumento, que soporten la manera en que estoy pensando. Esa es la diferencia entre ser conflictivo y sencillamente ser argumentativo. ¿Ok? Vanessa, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Feliz noche para todos. Feliz noche, mi líder. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo van? Vamos bien. Ya Eli está ya saliendo. Ya creo que esta noche termina su proceso de recuperación. Miren la carita que tiene. Entonces toma algo calientico y a dormir. O tienes que cenar. Sí, ya dentro de poco entra el calorcito en la atmósfera, Dios mediante, en una semana, 2 semanas. Eso va a ayudar muchísimo. Te estaba escuchando ahorita, Jimmy, y me estaba acordando de esa frase que nos decían tanto en la escuela: la verdad sin gracia es brutalidad. Yeah. Es brutalidad. Entonces siempre buscar la forma de decir la verdad sin ofender, pero con un argumento sólido, ¿no? Y para eso se requiere pensamiento crítico, criterio propio. Este libro de las meditaciones, el libro 8, yo lo veo reflejado en que básicamente el tema central que interpreté yo, que está detrás de cada parte, es la de los juicios, ¿no? Evitar emitir juicios a la ligera con respecto al proceder de los demás, evitar también el juicio hacia uno, recordar que, bueno, que está la naturaleza del hombre y que
muchas veces por no conocer cómo seguirla se hace lo que pudiera ser lo contrario, pero que aún en esos casos evitemos emitir juicios de esos tipos criticones, digamos, no juicios críticos, juicios criticones hacia lo que percibimos del entorno, y tener en cuenta que básicamente lo que tenemos que hacer es atenernos a lo que nosotros venimos a hacer, a nuestra misión, ¿no? Y dejar de fijarnos tanto en lo que está haciendo el otro. Y de eso que me estás diciendo, mi líder, usando lo que hablamos en la primera parte, ¿qué tiene que ver eso con Vanessa Acibe hoy? Con la vida que estás haciendo y que estás construyendo en este momento. Bueno, fíjate, has tenido en sesiones de coaching. Y siempre recuerdo la actividad de la pijamita, ¿no? Y los pensamientos, esos juicios que hay ahí siempre rondando. Y me doy cuenta de que ese juicio hacia cómo me estoy conduciendo básicamente estuvo sustentado como para echarme la partida para atrás, pues. Yo solita sabotearme, ¿no? Y el darme cuenta que me dije, bueno, desde el año pasado lo vengo trabajando, que me dije, bueno, voy a ir con todo, voy a ir con todo lo que tengo, sabiendo que en el camino voy a ir adquiriendo mayores recursos, mayor experiencia, mayor conocimiento. Pero el dejar de emitir tanto juicio hacia mí, lo que estaba haciendo, que más bien me paralizaba, para más bien entonces, bueno, ya yo sé que está ahí eso, pero yo igualito voy a continuar. Entonces ya ese juicio hacia mí, considero que ha estado ahí no siendo controlado, más sí haciéndome consciente de en qué momento estoy emitiendo un juicio hacia mí desde el ego, ¿no? Y estar más pendiente de esa misión, de eso que quiero construir, pues. Fíjate, mi líder, importante aquí, como siempre, vamos a hilar un poco más fino. Cuando nosotros nos formamos como coaches, la mayoría de las escuelas, yo he pasado por 3 escuelas y en todas las escuelas por las que yo he pasado, hay como cierta tendencia a meterle miedo al coach en relación a esa palabra llamada juicio. ¿Ok? Cuando te entrenan, te dicen, tienes que tener cuidado, Jimmy, en una sesión de coaching no se te vaya a escapar un juicio, porque si el cliente siente que está siendo enjuiciado, el ambiente no va a ser sano y toda la cosa. Y eso tiene una razón de ser, y la razón de ser es que tenemos que empezar a hacer conciencia, ¿ok? De esa bendita palabrita llamada juicio, como dice Vanessa. Y la conciencia no es solo dentro de una sesión de coaching, donde yo estoy entrando en una sesión con Eli y yo tengo que estar pendiente, no emitir juicio de las cosas que me dice Eli. No. Es mi default como ser humano de cómo estoy trabajando y cómo están operando los juicios en mí. Porque si yo solamente tengo cuidado de no emitir juicios en una sesión privada con Eli, pero entonces me voy a tomar un café con Vanessa y Vanessa me dice, coño, Jimmy, ¿sabes que otra vez, coño, me llamó mi ex? Y, cóchale, nos fuimos a tomar un café, cóchale, como que quiero volver. Yo, coño, mija, pero vas a seguir dándole patada a la perolita, mija, tú no te quieres. ¿Qué te pasa con todo tu estima? Tú no te ves en un espejo y tal. Y empezó a emitir juicios, ¿ok? Entonces, igualito los procesos de coaching que yo esté llevando en privado están contaminados, porque que yo no emita el juicio oralmente no quiere decir que no exista. Entonces, que a mí no se me escape un juicio en una conversación con él, en una sesión de coaching, no quiere decir que no tenga juicio, porque entonces más tarde me tomo un café con Vanessa y la espepito en juicio, la destrozo. O llego a la oficina donde también trabajo en una empresa y empiezo a emitir juicios. Aquí todos son unos flojos, aquí si yo no hago las cosas no se hacen. Eso es un juicio.
¿Qué debe aprender el coach con la práctica? No solo la práctica profesional en sesión privada, sino diariamente en su proceso de convertirse en coach. La gente que es coach no es coach nada más cuando le pagan en una sesión. Tú te conviertes en un coach donde estoy solo en mi casa, y eso es parte de la integridad. Yo me estoy autocoachando todo el día haciéndome preguntas y pescándome en la emisión de juicios que no son productivos. Porque si no, lo que estoy es interpretando un personaje, lo estoy interpretando bien chimbo, por cierto. Entonces, ¿qué aprende el coach con la experiencia? Aprende a refinar los juicios, porque nunca vamos a dejar de emitir juicios. Porque inclusive cuando un coach hace una pregunta, esa pregunta es el resultado de un juicio que yo emití. Porque yo estoy escuchando atentamente lo que me está diciendo Eli y yo me doy cuenta que Eli no se ha dado cuenta de algo y para eso le hago la pregunta, para que ella se dé cuenta. ¿Y eso qué es? Un juicio en forma de pregunta. Por eso a muchos coaches cuando empiezan su carrera profesional les cuesta tanto el temita de las preguntas poderosas. Porque en algún punto el inconsciente se va a dar cuenta que si hago esa pregunta, coño, pero es que si le hago esa pregunta a Eli, Eli puede pensar que es un juicio. Claro que es un juicio. Estás emitiendo un juicio, solo que en forma de pregunta. Mi amiga Elena Espinel y yo tenemos esa concepción de que existen dentro del coaching algo llamado los juicios de posibilidad. Cuando yo hago una pregunta poderosa, lo que estoy emitiendo es un juicio de posibilidad. Le estoy ayudando al cliente a darse cuenta de que existen posibilidades que no ha considerado. Y el cliente tendrá su trabajo de ver si esa nueva realidad que se está dando cuenta le es más útil que la que tiene ahorita. Y asumir su responsabilidad de aceptar o no esa nueva realidad. Aceptar qué va a hacer con esa respuesta. O si se va a seguir haciendo el loco y no va a responder la pregunta. También es válido. Pero entonces en nuestra vida, Vanessa, llega el momento en el que me hago responsable de mis juicios y los transformo. Porque un juicio es energía y la energía no se destruye ni se crea, se transforma. Y si los juicios son una energía, lo que yo puedo hacer con estos procesos de introspección es mejorar esos juicios y transformarlos en juicios de posibilidad. Por eso cada vez que nosotros nos hacemos preguntas y mejoramos la calidad de nuestras preguntas, empiezan a mejorar la calidad de nuestras respuestas. Y al mejorar la calidad de nuestras respuestas, empezamos a formar otra realidad distinta. Por eso que en un proceso de coaching la gente cambia. Y la gente cambia no por magia, la gente cambia porque al cambiar el combustible que le metes a tu cerebro, que siempre se mete en ideas, en creencias o en preguntas, si yo eso lo cambio y modifico el tipo de combustible que le estoy metiendo a mi cerebro, mi conducta, por ende, también comienza a cambiar. O sea, que tendría que ver más con qué hace la persona a partir de ese juicio o cuál es la intención al tener ese juicio. La intención sería un motor maravilloso, porque si tú te das cuenta que tú estás hablando con Bellatrix y se te viene un juicio, coño, esta Bellatrix sí es pendeja. Eso es un juicio. Pero tú lo que quieres, la intención tuya es que tu amiga se dé cuenta de algo que no se ha dado cuenta. Entonces, en lugar de yo decirle, coño, Bellatrix, tú vas a seguir haciendo papel de pendeja. En vez de decírselo así, tú le preguntas, Bellatrix, ¿y cómo sería distinto? O le pregunta, o le haces otra pregunta, o le dices, ah, Bellatrix, ¿y qué otra realidad pudiera ser posible que tú crearas? ¿O qué pasaría, Bellatrix, si tú mágicamente a partir de mañana no permites más esta situación? Si te das cuenta, el juicio atrás es el mismo. Pero le estoy brindando a ella la oportunidad de que ella se haga responsable de sus pendejadas, de que ella se dé cuenta de que existe otra opción o otras opciones, y ella es la que va a decidir si se la sigue calando o si de una vez acepta de que puede crearse otra realidad diferente. ¿Sí se capta?
Totalmente. Porque si tú tienes a la amiga pendeja que le están montando cacho y sigue perdonando al marido y tú lo que le dices, chama, pero tú sí eres huevona de verdad. Otra vez te montaron cacho y tú vas a seguir como una pendeja. ¿Eso tú crees que la vas a sentir de pinga? Siendo tú su mejor amiga. Probablemente diga, imagínate, si mi esposo me monta cacho y mi mejor amiga piensa que soy un idiota es porque me lo merezco. Pero si tú le dices a tu amiga, coño, Beatriz, ¿por qué no? Imagínate por un momento de que la persona que es tu pareja te trata como tú te lo mereces y te respeta. ¿Cómo te sentirías? Muy probablemente te diga, coño, me sentiría Jimmy del carajo. ¿Y cómo te sientes ahorita? Verga, me siento como una mierda. Ajá. ¿Y cómo te quieres sentir? Coño, Jimmy, yo me quiero sentir bien. Ah, ok. ¿Y qué tienes que hacer para sentirte bien? Ah, coño, búscame un tipo que me respete. Ah, ok. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué crees tú que te va a responder? Mínimo, coño, déjame pensarlo, porque de verdad, como que, si es verdad, me estoy dando cuenta de que me estoy calando vainas que no me debería calar. Pero tú no le estás diciendo a la persona qué hacer. Solo Así. le estás limpiando los cristales. No, solo le estoy dando otras, vamos a hacer el mismo término de otras realidades alternativas. Estamos abriendo el metaverso. Mira, hay otras realidades que son posibles. Solo que no puedes estar en varias realidades al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión de ver en qué multiverso vas a vivir. Ya en este sabe que lo que viene es cacho y coñazo. Existe la posibilidad de construir otro que muy probablemente salga mejor, pero tampoco hay garantía. Tienes que tomar el riesgo. Pero la pregunta es, ¿eso que pensaste que sería de pinga tener una relación bonita y que te respetaran, es lo suficientemente atractivo como para que te arriesgues o prefieres los coñacitos seguros? Que también es válido. Pero se va a sentir mejor, no importa si toma o no la decisión, pero después que llegue a su casa, esa conversación le va a retumbar más a que mi amiga Vanessa me dijo que yo era una huevona y también me lo dijo él, y bueno, y Mariela se cagó de la risa en mi cara y Mónica también me dijo que era una pendeja. Créeme que hacerla pensar le va a ser mucho más útil a que todos hayamos validado que es pendeja y se esté calando maltrato. Porque el que se cala un maltrato sabe que es un pendejo, no necesito que me lo validen. Eso es como por ahí, de Yair en estos días publicó en el estado de que todas las personas tienen un espejo en su casa. Por ende, no nadie necesita que le digan determinadas cosas que a veces la gente estúpida te dice cuando te ve. Ay, pero si estás viejo, vale. Sí, yo tengo espejo. Si eres idiota, fíjate, yo me doy cuenta con el espejo, yo me doy cuenta lo tuyo cuando abres la boca. Entonces nos ponemos pesaditos. Jimmy siendo Jimmy. Jimmy siendo Jimmy. Jimmy siendo Jimmy. Mis líderes, qué buena sesión, de verdad, muchísimas gracias. Ya rompimos el celofán, semana que viene empezamos clase de la maestría, ¿ok? Ya estoy montando las clases de la maestría de este año. La revista vamos poco a poco porque primero no tuvimos internet, luego me enfermé yo, luego se enfermó él y así vamos, pues. Pero nosotros los estoicos no nos detenemos, nos tomamos las cosas con calma y dejamos que la cosa fluya. Muchísimas gracias, mis líderes, por su tiempo. Vamos a descansar, los que van a cenar, buen provecho, y los que vamos a dormir, vamos a mimir. Feliz noche, líderes, que descansen. Feliz noche. Gracias por todo, excelente. Un abrazo. Esta semana Bueno, pues una mejora total para todos y bueno, un abrazo. Feliz noche, mis líderes. Pórtense bien. Amén. Feliz noche. Si se van a portar mal, nos avisan. Noche.